Muchísimas gracias por la presentación. En primero que todo les quiero agradecer la oportunidad de poder presentar en este foro y también la participación de todos quienes nos están escuchando. Dado que la licenciada dio varios datos sobre lo que es la realidad del trasplante en Latinoamérica, vamos a hacer una visión un poco más concreta respecto de la estrategia y plan de acción sobre la donación de órganos que propone la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente, por favor. Pero primero que todo es muy importante saber qué es la Organización Panamericana de la Salud. Es un organismo especializado que es interamericano, que está encabezado por la Organización de los Estados Americanos y desde 1949 se ha afiliado también a la Organización Mundial de la Salud. Está dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar de los países americanos. Actualmente están conformadas por 35 estados. Es muy importante que con fecha 19 de agosto de 2019 se dictó la estrategia y plan de acción sobre la donación y el acceso equitativo al trasplante de órganos. ¿Y cuál es el objetivo? Este objetivo es promover la expansión progresiva y el acceso equitativo de calidad a trasplante de órganos. ¿Y cuál es el punto importante? Con base en la donación voluntaria y observando los principios de la OMS. ¿Qué quiere decir esto? La OMS dictó en 1991 11 principios que fueron actualizados en el 2010. ¿Y para qué son estos principios? Estos principios buscan dar un marco ordenado y aceptable para la obtención valga la obtención y trasplante de órganos, o sea, para la obtención de poder lograr el trasplante en sí mismo, o el procuramiento y el trasplante de órganos. ¿Ya? Estos 11 principios tratan distintos temas que promueven que cada legislación tenga, ojalá durante la época en que se han dictado, o se vayan modificando en el tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. El análisis de la situación actual. Como hemos visto, han habido avances tecnológicos que han mejorado considerablemente la efectividad, el costo-efectividad y la aceptabilidad respecto de los trasplantes. ¿Ya? Hay una serie de elementos que han mejorado respecto de tecnologías médicas, respecto de la cultura de la donación, independientemente de que seguimos con problemas a veces acerca de cómo la gente piensa o cómo acepta los trasplantes, han habido mejoras respecto de estos temas y se habla más de estos temas. Entonces, han habido mejoras. El Observatorio Mundial del Trasplante indicó que durante el año 2020 se hicieron alrededor de 129.681 trasplantes. Lo bueno es que 54.084 se realizaron en nuestro continente. El punto, y lo que es complicado, es que si hacemos un análisis más profundo, país por país, incluyendo incluso a Estados Unidos, porque habíamos pensado solamente en América Latina, sino que ahora estamos hablando también de América en general, en 2020 Estados Unidos tiene 38 donantes por millón de habitantes. Y América Latina, en Uruguay, es el país que tiene más donantes por millón de habitantes, con 19,21 donantes por millón de habitantes. Esos son números importantes, números grandes, pues considerando que en España, que es el país que más tiene, dependiendo del año, puede llegar a ser 48, si no me equivoco. Entonces, si se fijan, son números importantes. El problema es que si vemos otros países, podemos ver, por ejemplo, tasas de donantes muertos, porque aquí puse para ponerlos todos en un mismo tipo de donante, tasa de donantes muertos por millón de habitantes, porque también acuérdense que existe la donación entre vivos. Estados Unidos, como les dije, 38,
Uruguay 18, Chile tiene 7, Colombia 4, Ecuador 1,6. Entonces, si se fijan, es demasiado desigual. ¿Y por qué pasa todo esto? Por lo mismo que comentaba Dora en la presentación anterior, por un problema en los marcos legales y regulatorios, por un problema en la institucionalidad, en la infraestructura y en los recursos disponibles. Entonces, todo eso proporciona un problema que genera un problema, que permite que hayan estas diferencias y estas desigualdades dentro del mismo continente. Siguiente, por favor. Siguiente. Otros temas que hacen que hayan estas diferencias, estas desigualdades, son problemas en la consolidación de los programas nacionales. O sea, hay demasiadas diferencias entre los distintos problemas nacionales, los distintos programas nacionales. Tenemos, por un lado, países en que está el sistema intrahospitalario, donde solamente están dentro de los hospitales se regula el tema. Tenemos los sistemas extrahospitalarios, o sea, que son fuera de los hospitales, o también mixtos, ¿ya? Y eso no tiene ningún juicio de valor. Sin embargo, hay veces en que ni siquiera eso está muy claro, ¿ya? También hay problemas de infraestructura, hay falta de recursos humanos, y a veces incluso falta de recursos humanos capacitados. Habiendo recursos humanos, estos recursos humanos no están lo suficientemente capacitados. Pasa muchísimo, a nosotros nos ha pasado muchísimo en hospitales, en hospitales los mismos doctores no saben a quién derivar, no saben cómo hacerlo, la gente no sabe a quién recurrir al momento en que tienen que ir a la lista de espera. Nos ha pasado mucho en nuestro país que la gente cree que la lista de espera es automática. O sea que, por ejemplo, yo tengo una enfermedad y me dicen, ya, podría ser candidata a trasplante. Ah, perfecto. Y me voy a mi casa y ya estoy lista en la lista de espera. Bueno, eso sí, es un procedimiento que se tiene que cumplir, hay una serie de exámenes que cumplir, y si el doctor no tiene el conocimiento para guiar al paciente, es un problema importante. Si bien ese es otro problema que pasa. ¿Por qué? Porque no estamos todos informados, no hay una red de información a lo largo de los distintos países. Otro problema importante, la falta de financiamiento. Esa es la falta de financiamiento a las instituciones y también la protección financiera hacia los pacientes. Otro problema importante es el tema de la disponibilidad de órganos, ¿ya? En este punto se puede analizar no solo el tema de la negativa familiar, porque independientemente de que está el tema del consentimiento presunto o el consentimiento expreso, que ahora la verdad es que la mayoría de los países en Latinoamérica tienen consentimiento presunto, es decir, que se presume que todas las personas son donantes, salvo que digan expresamente lo contrario. En este tipo de países en este tipo de legislaciones podemos encontrar a Ecuador, a Cuba, a Uruguay, a México, a Paraguay, a Brasil, a Colombia, a Chile y a Argentina. Todos esos países, si uno no dice nada, pasados los 18 años se entiende que es donante. En cambio, por ejemplo, en Costa Rica y en Perú se debe dar expresamente mi consentimiento. Debo darlo expresamente, por ejemplo, en Perú a través del DNI. Cuando yo saco mi carnet de identidad, que como le decimos en Chile, tengo que dar mi consentimiento expreso. Otro problema que existe es el tema de la lista de espera, ¿ya? El tema de la lista de espera es que los criterios de asignación deben ser lo suficientemente claros y específicos para que la gente tenga confianza en el sistema, ¿ya? Pasa muchísimo que la gente desconfía en el sistema pensando que la gente que tiene más dinero es la que va a recibir el órgano,
o puede ser que piense que la gente que determinados por la hija del político va a recibir. Entonces, si nosotros tuviéramos clarísimos los criterios de asignación de la lista de espera, no habría problema alguno en decir, ok, tenemos claro que si yo cumplo 1, 2, 3, 4, no habría ningún problema. La falta de financiamiento, eso ya lo habíamos hablado antes. El tema de la disponibilidad de los órganos. Es grave el tema, como les había comentado, de la negativa familiar. Eso es muy, muy grave. El problema es que la negativa familiar es algo que es la única forma con la cual podemos lidiar con la negativa familiar es con este tipo de situaciones, por ejemplo, con foros, con educación, para que todas las personas sepan que ser donante es dar vida a otros. Entonces, cuando estemos en la situación, ya no sea un problema, sea algo automático, o sea, sí, yo soy donante, no hay problema. Pero tampoco podemos, o sea, al menos desde mi opinión, no podemos pasar por encima de la familia, porque es un momento muy difícil. Entonces, no podemos pasar por encima de la familia. Lo importante es que antes de que cualquier cosa pase, todos estén de acuerdo en que somos donantes, ¿ya? También existen desafíos geográficos, socioeconómicos y los criterios, como les decía, los criterios que decía yo de la asignación de los órganos. El desafío geográfico, sobre todo en Chile, es muy importante. Cuando tenemos horas para llevar un órgano de un lugar a otro, si llevamos de Arica está al norte de Chile, un órgano de Arica a Punta Arenas, que son 4.000 kilómetros de distancia, no alcanzamos a llevar, por ejemplo, un órgano, o un corazón, ¿ya? No se alcanza. Entonces, si se fijan, hay que ver una serie de elementos que tienen que ver también, incluso con la geografía del país. Otra cosa importante es que existan políticas públicas, que es lo que hablaba Lidia. Es importante que el país entienda que esto es una política pública y que hay que tener el dinero suficiente para poder invertir en esta política pública. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la estrategia y el plan de acción? El plan de acción que propone la Organización Panamericana de la Salud se centra en dos áreas fundamentales. Primero, la promoción de la donación voluntaria de órganos para asegurar la disponibilidad de material de trasplante, o sea, que existan órganos para donar. Y la segunda patita, por decirlo así, es el fortalecimiento de la gobernanza, o sea, de todo lo que va en la institucionalidad de las autoridades sanitarias, de manera tal de promover el acceso equitativo a trasplantes de calidad. Es importante señalar que en todas las líneas de acción se ha fijado como meta que los 27 países miembros se cumplan, ¿ya? O sea, la meta es, la Organización Panamericana de la Salud señaló los criterios, dijo, esto se cumple por tanta cantidad de países, y nosotros esperamos que para el 2030 hayan 27. Siguiente, por favor. El primer criterio es, que yo lo podría resumir como autoridades, en una sola palabra, autoridades, sería fortalecer la gobernanza y rectoría de las autoridades sanitarias para promover la donación de órganos y en particular para poder fiscalizar, para poder tener un presupuesto adecuado, para poder tener un programa nacional. Entonces, si se fijan, solo 16 de 27 tienen un marco legal específico y un programa nacional específico, solo 16 de los 27. Y solo 9 tienen un presupuesto adecuado para financiar un plan de fortalecimiento. O sea, ni siquiera estamos hablando de tener un presupuesto adecuado para tener un plan real de donación de órganos y completo, no, un plan de fortalecimiento, solo 9. La segunda estrategia la podría resumir como disponibilidad, y sería aumentar la disponibilidad de los órganos haciendo estrategias para promover que haya aceptabilidad cultural. O sea, lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Educación, educación, educación. También hacer estándar toda la serie de procesos que existen
en Latinoamérica, para así generar confianza en el sistema, para que la gente sepa que si cumple tales requisitos, va a poder recibir un órgano. Y eso sería exactamente igual en los distintos países. Y tener una red eficiente de servicios de donación y trasplante que estén absolutamente integrados, o sea, que sea una estructura nacional de trasplantes. Aquí una cifra que me llamó mucho la atención es que ninguno de los 27 países incrementan un 5% el número de donantes reales cada 2 años. Eso es súper importante, o sea, se fijan, ninguno de los países hace eso. Y el objetivo de esta estrategia es que al final del 2030, los 27 puedan lograr esa situación. Siguiente, por favor. Esta línea yo la llamaría acceso equitativo, y llama al acceso equitativo a los trasplantes, ¿cómo? Teniendo una identificación precoz de los receptores. Segundo, teniendo criterios técnicos y científicos para poder identificar, derivar y poder hacer todo el proceso de procuramiento y trasplante. Solo 9 países de los 27 cumplen con ese requisito. Formación de recursos humanos encargados de los procedimientos. Generar sistemas de gestión de calidad. O sea, no solo hacer el sistema, sino que evaluar si se está haciendo bien o no. Después, asegurar, esto me llamó muchísimo la atención, porque es asegurar los cuidados integrales del receptor, y no solo del receptor, sino también de quien entrega, del donante y del receptor, o sea, de ambas partes, cuando estamos hablando de una donación entre vivos. Es muy interesante decir que no existe, solo en 3 países existe un servicio de trasplantes en un hospital de alta complejidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo en 3 países. Entonces, si se fijan, es muy, muy poco la posibilidad de, por ejemplo, si yo tengo un sistema de donaciones que no está todo el tiempo pendiente, genera problemas de coordinación. En cambio, si yo lo tengo 24 horas al día, 7 días a la semana, es mucho más fácil y más rápido y más eficiente el procuramiento, la pesquisa y la entrega de los órganos. Siguiente, por favor. Y por último, la estrategia que tiene que ver con la gestión de la información. Tengo que ver el monitoreo, la vigilancia, la evaluación y la gestión del riesgo de la donación y el trasplante de órganos. Esto va en directa relación con los principios rectores 9, 10 y 11 que les mencioné de la OMS. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos no solo saber qué pasó con el trasplante, si le fue bien o le fue mal, qué le pasó al receptor del órgano, sino que también qué pasó con el donante, si es un donante vivo, si necesita algo, si siguió bien después de la donación, etcétera, una serie de elementos que permitan la trazabilidad. Entonces, hay un control y vigilancia de los servicios de donación, un plan de auditoría e inspecciones, que exista un sistema de información nacional que sea dirigido por un organismo rector, que es este organismo que podría organizar todo el sistema de trasplantes, que en general en los países de Latinoamérica existe y generalmente depende del Ministerio de Salud. Y que además este organismo reporte a otras instituciones para poder tener información y reportes a nivel global, como por ejemplo a DONASUR, o como por ejemplo a la organización global de los trasplantes, que fue al Observatorio de Trasplantes, que fue creada por la OMS y para poder juntar información, que es lo que estaban preguntando en el chat hace un rato, que es el Observatorio de Trasplantes, que es el que contiene información de todos los países respecto de los trasplantes y de Latinoamérica, o sea, de todos los países, perdón. Entonces, ¿qué busca? Hacer un monitoreo adecuado de la seguridad, de la calidad, de la eficacia y de la epidemiología de los procesos y de la ética de los mismos.
¿ya? Entonces, para evaluar los progresos que van a ser distintas, van a ver si se logran estas estrategias, van a medir y van a hacer tres evaluaciones. Una al 2023, otra al 2027 y el informe final el 2031, ¿ya? Para esto existe un presupuesto. No es muy alto para la cantidad de metas que se está poniendo este organismo, pero creo que incluso nosotros podemos ayudar a que esto vaya a buen puerto. Creo que es de suma importancia, y con esto termino, de suma importancia que todos nosotros nos informemos sobre la importancia de la donación de órganos y de todos los elementos que conforman la donación de órganos en nuestro país, en cada uno de nuestros países, siendo los principios más importantes la gratuidad y el altruismo que involucran la donación de órganos y que es un principio de solidaridad frente a otra persona que está sufriendo. Muchas gracias.